Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Primera parte del capítulo. Capítulo 12. El templo en ruinas. Tython. La verdad, a Luke le gustaba visitar Tython. Era un mundo apacible y virgen, todo un planeta de bosques y praderas poblado solo por aves y pequeños mamíferos, sin distracciones tecnológicas ni campos electromagnéticos ni interferencias. Aunque Tython no era único, había muchos otros planetas deshabitados en la galaxia o subdesarrollados, mundos maravillosos naturales y tranquilos. Ossus era el ejemplo perfecto, por supuesto. Por eso lo había elegido para su templo. Pero Tython tenía algo más, una cualidad propia capaz de trascender a la razón. Por eso los Jedi de la antigüedad habían construido el martirio de las lágrimas congeladas en el casquete polar meridional del planeta y un templo muy especial donde estaba una región más templada. Cargado con la pesada mochila del compartimento de carga de su ala X sobre el hombro, Luke contemplaba la luz del amanecer titoniano enfundado en su traje de piloto naranja. Miró colina arriba, sin poder evitar la sensación de asombro al ver la gran edificación de piedra de la cima. Había estado allí muchas veces. Había pasado incontables horas investigando aquel lugar y a los Jedi que lo habían construido. Aún así, cada vez que veía el templo, le sorprendía su majestuosa construcción y la intensa calma que desprendía, incluso para una mente tan atribulada como la suya. Agarró bien la mochila y empezó a subir el sinuoso camino hasta el templo Jedi y la piedra vidente de su centro. Al acercarse, vio los grandes monolitos de piedra que, según sus investigaciones, habían transportado desde centenares de kilómetros de distancia hasta allí con el esfuerzo combinado de sus constructores Jedi, sin ninguna ayuda tecnológica. Sin embargo, los orígenes de la piedra vidente resultaban más vagos. Era de un material distinto al de los monolitos y sus análisis no habían dado ningún fruto hasta ese momento. Luke pensaba que quizá era mejor así. Había cosas que la ciencia no necesitaba entender. Como Jedi tenía todo el conocimiento que necesitaba. En la cima, dejó con cuidado la mochila junto al semiesfera de la piedra vidente, se desabrochó la cremallera del mono de piloto, lo enrolló y lo guardó bajo la mochila. Debajo del mono de piloto llevaba una versión corta de sus túnicas negras Jedi, más cómoda para un ala X. Se arrodilló, abrió la mochila y empezó a sacar los libros antiguos que se había llevado, junto con un pergamino recién encuadernado que ya tenía medio lleno de notas. Los fue colocando ordenadamente en la hierba, bajo la piedra vidente. Sacó sus notas y las colocó sobre la bóveda de la piedra. Respiró hondo y metió la mano dentro de la túnica para sacar el fardo con las esquirlas de cristal Kyber. Lo colocó sobre las notas, se agachó y sacó el último objeto, otro paquetito envuelto en tela. Lo desenvolvió sobre la hierba, revelando un holocrón Sith. Se levantó y abrió el fardo de los cristales. Cuando la luz del sol de Tython alumbró las esquirlas rojo sangre, Luke hizo una mueca porque la paz que tanto amaba en el templo había desaparecido. Incluso el aire pareció enfriarse, aunque suponía que debían de ser imaginaciones suyas. Aún así, sentía que había algo malo en llevar aquello allí. Podían ser cosas antiguas, podían estar medio destruidas, pero no se podía negar su verdadera naturaleza ni la de los seres que los habían creado y usado. Eran malignos, sin más. El holocrón y los cristales estaban poseídos por un aura, una manifestación del lado oscuro cuyo eco llegaba desde siglos atrás, la sensación de que algo grande y remoto se acercaba lentamente, forcejeando con los pensamientos de Luke. Algo se avecinaba. Estiró sus rígidos músculos, recogió el puñado de cristales y las notas, saltó sobre la piedra vidente y se sentó con las piernas cruzadas sobre su cúspide, con las notas en el regazo y el puñado de cristales sobre ellas. Se puso manos a la obra. El día en Tython era largo y Luke agradeció las horas de luz extra para trabajar.
El suelo alrededor de la piedra vidente estaba cubierto de libros abiertos, que había consultado mientras leía historias y leyendas, intentando comprender la naturaleza de sus visiones, identificar el lugar que veía y descubrir qué relación tenían con el holocrón y los cristales. De hecho, hasta ese momento, el holocrón había producido los descubrimientos más interesantes. Luke estaba familiarizado con los holocrones Sith y sus análogos Jedi. Hasta la purga del emperador Palpatine, en los archivos del templo Jedi de Coruscant había toda una sala llena de ellos. Algunos sobrevivieron. Luke había encontrado algunos de estos, tanto Sith como Jedi, que ahora guardaba a buen recaudo en su propio templo Jedi. Los libros que consultaba estaban llenos de leyendas y mitos sobre los holocrones y su función, en esencia, de simples unidades de almacenamiento de datos. Dio la vuelta a una página de sus notas y encontró al esbozo que había hecho, intentando imaginar la forma original intacta del holocrón Sith de Yoturba, un objeto chato y triangular con armazón metálico grabado con aurebesh invertido que contenía el núcleo de datos, una sólida matriz de cristal que albergaba lo arcano y misterioso, o quizá algo mucho más mundano y corriente. Aún no tenía manera de saberlo. Fuera cual fuera la información que había en el holocrón aplastado, llevaba tiempo olvidada. Moviéndose sobre la piedra, dejó el cuaderno de notas a un lado, flotando en el aire, y recogió uno de los tomos antiguos que tenía abiertos sobre la hierba. El libro voló hasta él. Cuando lo tuvo al alcance, lo agarró y se lo colocó sobre las piernas. Este tomo, hermoso y hecho a mano con papel auténtico, una antigüedad, independientemente del valor de su contenido, era el catálogo de algo llamado Colección Schaifer, una galería de artefactos, reliquias y antigüedades prohibidas, todos relacionados con el lado oscuro de la fuerza. El catálogo estaba incompleto y varias de las páginas que quedaban estaban muy chamuscadas, prácticamente ilegibles. Las que se veían bien estaban repletas de imágenes de los objetos de la colección, con descripciones extensas y floridas que abusaban de las metáforas, por lo que necesitaba el doble de tiempo para captar su verdadero significado. No obstante, lo que había leído era absolutamente fascinante. Tocó con un dedo la imagen que había junto a un párrafo en una escritura bella y fluida, y después miró su propio esbozo del presunto holocrón intacto. La imagen del catálogo también era un objeto chato y piramidal, aunque con algunas diferencias. Tenía 4 lados, una pirámide auténtica, no los 3 del tetraedro de su holocrón. La base era más grande y tenía otro pie más pequeño debajo. De todos modos, las semejanzas eran interesantes y le dieron en qué pensar. El objeto descrito en el tomo antiguo se definía como un orientador, un antiguo artefacto Sith con una función específica: la navegación. Y nada más. Parecía extraño haber desarrollado un artefacto relativamente voluminoso para almacenar solo coordenadas o mapas estelares, presuntamente, pero el parecido entre el orientador y los holocrones Sith que Luke conocía era impactante. Aunque el holocrón era un banco de datos polivalente, parecía probable que fuera una evolución del orientador, creado por una tecnología Sith más primitiva, pero no por ello menos poderosa. Por lo tanto, era lógico pensar que si el holocrón podía contener multitud de datos, el orientador pudiera contar no solo con coordenadas y mapas estelares, sino con información sobre todas las rutas y redes de comunicación, además de medios para descodificarla, lo que permitiría que su usuario volase por rutas ya trazadas, vías que conducían a regiones no cartografiadas y partes ocultas del espacio, o a un lugar concreto. El catálogo de la colección era impreciso, pero lo que Luke descifró encajaba con otros textos antiguos. Según su investigación, solo existían 2 orientadores, con una ruta en su interior demasiado secreta y peligrosa para que la conociera nadie más que el Lord Sith de turno y su aprendiz. La ruta al mundo oculto de los Sith, un lugar de poder y, según el antiguo escriba Clee el Viejo, de vida eterna. Ixigul o Exegol, en su traducción al básico moderno. No había oído nunca ese nombre. Mientras estaba sentado en la piedra vidente, había llamado a R2D2, que estaba en su ala X, para pedirle que lo buscase en los mapas estelares modernos, en vano. ¿Realmente Exegol era un mundo oculto de los Sith? ¿Era real o solo un mito? Con los Sith costaba saberlo. Gran parte del folclore que Luke había logrado recopilar era difícil de comprender, incluso deliberadamente obtuso, porque los adeptos del lado oscuro se esforzaban en esconder sus maquinaciones, no solo de la galaxia en general, sino también de sus rivales dentro de su orden.
De nuevo, la interpretación arcaica y perversa del folclore Jedi que tanto parecía gustar a los antiguos Sith lo desconcertaba, pero le había dado una idea. Brainro supuso que Exegol era real y que el orientador Sith mostraba el camino al planeta. Los holocrones, descendientes tecnológicos de los orientadores, podían contener datos de todo tipo, incluidos sobre asistencia navegacional. El holocron de Yoturba se encontró cerca de los restos de una nave espacial caída. En ese caso, ¿el piloto intentaba llegar a Exegol? Si había dos orientadores y ambos estaban desaparecidos, habían intentado trazar su propia ruta, quizá fruto de años de una investigación parecida a la suya. De todos modos, la leyenda de los Sith era cierta. Sin el orientador, el piloto se perdió y terminó en problemas, estrellado en Yoturba, llevándose sus secretos a la tumba. Levantó la vista del libro y giró el cuello de lado a lado. Llevaba mucho rato trabajando, aunque estaba habituado. Esta era su vida ahora. Entrenar a sus estudiantes en el templo durante el día y aprovechar cada momento que encontraba para continuar con su investigación sobre los caminos de la fuerza. Le resultaba fascinante y detuvo sus pensamientos y frunció los labios. Exegol. Le daba vueltas al nombre. ¿Realmente los Sith podían ocultar todo un mundo en las regiones desconocidas, acaso? Sí, aquella parte de la galaxia estaba poco cartografiada, pero ¿podía ocultar un planeta entero, un sistema entero? Quizá tras alguna especie de barrera, quizá en el núcleo de una nebulosa o tras la pantalla gravitacional de una estrella binaria. Había muchos lugares capaces de interferir hasta con las más avanzadas baterías de sensores de las naves espaciales. Así que era posible. Sí, Exegol podía existir, podía estar allí fuera. ¿Y eso significaba que los Sith también estaban allí? Pero estaban muertos, extinguidos, tras la caída de la vieja orden y Palpatine cuando la segunda estrella de la muerte fue destruida sobre Endor. Sin embargo, ¿realmente era la verdad o solo la que había querido creer? Recogió el puñado de esquirlas de cristal con una mano y cerró sus notas y apartó el tomo con la otra. Se recolocó sobre el centro de la piedra vidente, enderezó la espalda, apoyó las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, levantó la barbilla y cerró los ojos. El puñado de cristales se elevó en el aire, flotando ante su pecho. Se concentró, en la brisa que le removía el pelo, la barba, la túnica, en el remoto canto de los pájaros, en el susurro de las páginas que flotaban cerca. Tras sus párpados cerrados miraba la nada, buscando un horizonte negro rojizo que no aparecía. Luke Skywalker inspiró y contuvo la respiración, sumergiéndose en la fuerza. Pasó un instante y entonces la sintió. La fuerza como un río, su cuerpo como una piedra. La sintió fluyendo a su alrededor, envolviéndolo, una sensación familiar y muy real. Para eso había viajado a Tython. El templo y la piedra vidente que albergaba los habían construido unos Jedi mucho tiempo atrás para mantenerse en contacto unos con otros a través de las estrellas, para conectarse realmente con la fuerza. Dentro de ella, ahondar en sus secretos y aprender. Tython era tanto la sede de un ritual sagrado como una poderosa herramienta de un mundo antiguo. Si quería descubrir quién llevaba aquel holocrón Sith en un peligroso viaje que terminó de la peor manera en Yoturba, de quién eran los cristales Kyber, incluso quién los había creado, forzando los canales naturales de la fuerza para sangrar su poder y volverlos rojos, quizá fuera a través del poder de la piedra vidente. Notó que el aire cambiaba, la brisa arreciaba y era más fría, pasando rápidamente de los vientos suaves que soplaban alrededor de la colina a un torbellino, un cono cuyo centro eran la piedra y Luke con su túnica aleteando. Tras sus párpados, el mundo se iluminó, como si alguien le apuntase un foco de hangar directamente a la cara. Sintió que se elevaba. No físicamente, seguía firmemente posado sobre la piedra vidente, pero lo podía comparar con estar en un hangar ajetreado antes de un ataque, con aquel rugido de las naves y el efecto de succión de los motores y turbinas atmosféricos en un espacio cerrado. La diferencia de presión. Y entonces se oyó un estruendo, como un trueno, y todo quedó negro. La brisa se disipó, dejando un aire cálido y en calma. Respiró hondo y notó el sabor del polvo en la lengua. Entonces se dio cuenta de que ya no estaba sentado sobre la piedra vidente. Miró hacia abajo. Estaba de pie sobre una tierra negra, compacta, agrietada y cubierta de un polvo que se arremolinaba alrededor de sus botas. Miró hacia arriba. El mundo era negro y árido.
el cielo oscuro lleno de nubes negras iluminadas por los constantes destellos de los rayos que caían sobre la tierra. No sabía si era de día o de noche. El lugar era oscuro y luminoso a la vez, con la gran llanura de roca negra iluminada uniformemente por un sol que no veía. Volvió a respirar hondo, notando más intensamente el sabor a polvo. Se le estaban secando los ojos, con aquella atmósfera y aquel terreno, todo tan árido. Supo dónde estaba. Había estado muchas veces en aquel paisaje de pesadilla de sus visiones en los últimos tiempos, pero ahora sabía cómo se llamaba. Aquello era Exegol, el mundo oculto de los Sith, apenas mencionado en los textos antiguos, un lugar al que solo se podía llegar con un orientador. Y, meditando, dio un paso adelante y encontró un terreno firme y claramente real bajo sus pies. Caminó trazando un pequeño círculo, poco a poco, con la mirada fija en el horizonte. Los rayos alumbraban los confines más lejanos de la llanura, desierta y muerta. El mismo lugar de sus visiones, sí, pero la sensación era distinta. Aquello parecía real. ¿Se podía haber transportado? Frunció el ceño, con la mente tan acelerada como el pulso. En realidad, no conocía el verdadero alcance de los poderes de la piedra vidente. Había investigado aquel lugar durante años, pero nunca había usado la piedra para su función original, entrar en contacto directo con la fuerza. Sabía que se había convertido en un Jedi poderoso, pero también todo el potencial sin explotar que seguía teniendo, a pesar de, o gracias a, sus años de entrenamiento autodidacta sin un maestro. ¿Lo había hecho él? Tenía el holocrón, o lo que quedaba de este, y los cristales Kyber. Quedaba suficiente núcleo de datos en el holocrón para que la piedra vidente lo leyera de algún modo y lo llevase allí donde su dueño original no había logrado llegar. ¿Muchos siglos antes? Y los cristales Kyber resonaban con la fuerza, con sus estructuras vibrando en natural y empática sintonía con ella. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones. Y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.